¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Crónicas de Nuestra Gente, hoy edición 25. 25 programas que estamos al aire con ustedes y que por supuesto compartimos información de variada importancia. Hoy, como lo habíamos señalado, vamos a tratar el tema de la mora patronal, de las retenciones de aportes o de aportaciones que usted haya tenido dentro de sus aportaciones al Instituto de Seguridad Social. Y por supuesto, para ello tenemos un invitado muy especial. Él es Andrés Campaña Remache, justamente él es el director provincial del IES Pichincha. Andrés, muy buenas tardes. Gracias por haber aceptado esta invitación y por supuesto, gracias por acompañarnos en esta edición 25 de Crónicas de Nuestra Gente a través de Amaru Radio Online. Bienvenido, Andrés. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, y buenas tardes a la audiencia de Amaru Radio Online. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, pues algunas novedades que se han saltado a la vista, sobre todo a raíz de las declaraciones del presidente de la República respecto de algunos deudores, algunas instituciones que son deudoras respecto de las aportaciones a la seguridad social. ¿Cuál es un poco el panorama que nos podría hacer a simple vista, estimado Andrés, respecto de justamente las declaraciones del presidente de la República alrededor de lo que le señalaba? Bienvenido nuevamente a este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Eduardo, nuevamente. Y bueno, nosotros como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tenemos como misión precautelar los derechos de los trabajadores. Fíjate tú que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una institución tan importante porque brinda una amalgama de prestaciones y servicios a sus afiliados, lo cual realmente da a notar el baluarte de la institución. Más aún en tiempos como los cuales estamos viviendo, como son tiempos de pandemia, en los cuales los servicios de salud han tenido que ser sumamente valorados por la ciudadanía, por nuestras sociedades, y es el papel fundamental que nosotros cumplimos como seguridad social. Ese es uno de los pilares fundamentales. Y claro, evidentemente nosotros también tenemos que precautelar por el financiamiento, los fondos, el presupuesto, que es el presupuesto de los ecuatorianos, el presupuesto de los afiliados, los jubilados, los pensionistas de esta institución. Y es por eso que también nuestras acciones siempre están enmarcadas en garantizar la sostenibilidad institucional. Una de las, al menos, noticias que ha saltado durante esta semana es que existen, al menos en la provincia de Pichincha, y que es un poco el ámbito en el que tú te desarrollas, Andrés. Justamente hay dos instituciones que lastimosamente se ven envueltas en temas de retenciones de las aportaciones, sobre todo de manera ilegal. Estos son Canal 1 y la Universidad UTE. Sin embargo, durante algunas semanas antes de la denuncia que se hiciera, muchos ex trabajadores, ex empleados han venido haciendo una serie de acusaciones al respecto, pero no habían tenido oídos. ¿Qué es lo que sucedió durante esta semana para que en este caso el IES tome esta decisión de justamente imponer una demanda en contra de estas dos organizaciones, instituciones, Andrés? Nosotros tenemos como obligación recaudar los ingresos que corresponden a los aportes patronales. Es lo que sostiene el sinnúmero de prestaciones y servicios que como institución nosotros ofrecemos a nuestros asegurados. Por eso es fundamental que nosotros continuemos recibiendo ingresos, más aún en la situación en la cual se encuentra la institución y que es de conocimiento público, una vez que el año pasado en la presidencia de Paul Granda se expuso cuál es la situación, los informes actuariales de la institución, y por lo tanto se transparente el estado en el cual nos encontramos. Nosotros también apostamos a una política de diálogo y de acuerdo con los distintos actores de la seguridad social, y evidentemente uno de esos actores son los empleadores.
Nosotros siempre apelamos a esta vía, de tal forma que cualquier inconveniente, cualquier problema se lo resuelva en el diálogo y en los acuerdos. Tú has Ujú, mencionado dos casos, el uno que corresponde a la Universidad Tecnológica Quinocial y el otro que corresponde a Canal 1. En ambos casos nosotros hemos hecho los acercamientos pertinentes, de tal forma que en ambos casos nosotros contábamos con acuerdos previos. En el caso de la Universidad Tecnológica Quinocial, existen dos acuerdos administrativos de pago, el uno por un valor que supera los 300.000, los 3 millones de dólares, y el otro que supera los $300.000. Lastimosamente, ambos acuerdos de pago han sido incumplidos. De igual forma, con el Canal 1 SA Quito, nosotros teníamos previamente un acuerdo de purga de mora por un valor de $1 millón, que finalmente también ha sido incumplido. Es por eso que una vez que se ha agotado la vía administrativa, nos hemos visto obligados a acudir a la vía penal. ujú. Una duda que me salta, Andrés, y que creo que le salta a la mayoría de la ciudadanía es, ¿cuán legítimos son estos acuerdos a los que podría llegar una institución? ¿Es legal llegar a estos acuerdos, a estos convenios de pago por parte de una institución que de pronto aparentemente no tiene los recursos suficientes para poder cubrir el tema de las afiliaciones? Porque a la larga se supone que las instituciones donde uno labora te hacen el debido descuento, te hacen la debida reducción de tu salario para poder pagar, en este caso, lo que te compete, el tema de la seguridad social. ¿Hasta qué punto es tan factible o es tan legal la utilización de este mecanismo del convenio para poder aparentemente saldar o aplazar una deuda? Evidentemente, nosotros como funcionarios públicos actuamos bajo un marco de edad. Nosotros podríamos hacer nada que esté fuera de la ley. Y este marco lo que nos señala es que nosotros tenemos acuerdos administrativos de pagos, ya sea a 12 o a 24 meses, o también convenios de purga de mora, que son las alternativas que nos da la normativa. Uh -huh. Entonces sí es legal este tema de los convenios, ¿no? O sea, esa era un poco mi pregunta. ¿Hasta qué punto es legítimo acceder a este tipo de acuerdos o de convenios? Evidentemente que sí. Uh -huh. Este impago al que se somete a este primer convenio, la Universidad UTE o la Universidad Tecnológica Equinoccial, ¿es la que provoca el estallido de este tema o es que ya antes lo venían analizando o al menos a partir del anuncio que haría el presidente de la República respecto de una universidad que debía más de 7 millones y como lo señaló el presidente, ¿no? De un rector que cobra más que el presidente de la República? ¿Ese fue el anuncio que genera esta explosión dentro del IES o necesariamente fue la falta de pago del convenio? Yo quiero reafirmar el carácter de la institución como una institución autónoma. Nosotros, en primer lugar, optamos por las vías de solución a través de la vía administrativa. Lastimosamente, estas vías no han sido las más óptimas en este caso porque vemos que existe un incumplimiento. Tengo que resaltar que en el caso de la Universidad Tecnológica estamos hablando de dos convenios, dos acuerdos administrativos de pago suscritos el día No sé, Andrés, parece que estamos teniendo problemas con su señal. No sé si me ayuda. Mientras tanto, yo voy a dar el paso a nuestro compañero José Daza. Él es una persona que hace poquito fue despedida de la Universidad UTE
y que nos va a contar un poco la experiencia. Yo quería compartirlo justamente con Andrés para que nos dé señales de por dónde acudir, cuáles van a ser los mecanismos justamente para poder saldar este tipo de deuda. No sé si Andrés logra conectarse de manera inmediata a través del mismo link. Mientras tanto, yo le voy a dar paso a José. José, muy buenas tardes, bienvenido a Crónicas de Nuestra Gente, un poco para que nos cuente el panorama, un poco era la situación, conversar también con Andrés, para que él también nos dé señales de cómo es la situación al interno del tema del IES. Andrés, perdón, José, bienvenido a este programa, un poco para que nos cuente cuál ha sido la perspectiva, cómo es que se dio esta situación al interior de la universidad. Eduardo, buenas tardes. Muchas gracias por la apertura para poder un poco explicar cómo se vivió desde adentro. Bueno, desde que tengo más o menos desde 2019 el tema del aporte que está en proceso de pago o en mora, digámoslo así, no se ha cancelado ningún rubro en lo que corresponde a lo que es préstamos quirografarios. Nos han descontado a nosotros el aporte personal, pero no está eso reflejado en el sistema. No he podido hacer la afiliación voluntaria ahora que yo estoy y tampoco puedo acceder a lo que es el seguro de desempleo, que entiendo que tiene el IES como tal, debido a esto. Sí, le escucho, José. ¿Cuál fue la situación? ¿Cómo es que llegaron a un acuerdo con la Universidad UTE? ¿La universidad se acercó, les dijo definitivamente se van? ¿Firmaron algún tipo de documento? ¿Cuáles son las reglas después de que hemos pasado este tema de la pandemia? ¿Cuáles han sido los acuerdos que han llegado? Al menos se determinó en esta nueva ley que ustedes debían llegar a un acuerdo con el empleador. ¿Se dio ese paso? ¿Sucedió eso? ¿Se dio de manera formal? ¿Conversaron con, en este caso, el empleador para que llegue a un acuerdo en el que se defina alguna situación? No, en nuestro caso, al menos en mi caso, hablando personalmente, es a todos en general, no hubo un pronunciamiento directo de las autoridades con nosotros. La manera en que se nos cortó fue bloquear sistemas de una manera abrupta. ¿Aló? En medio del trabajo. Me bloqueó el correo y tuve que escribir primero. Bueno, intenté varias veces conectarme al correo para seguir respondiendo y seguir trabajando, pero me salía como que no había conexión. Tuve que reportar esto a Dirección de Tecnología, supieron indicarme que tenía que comunicar con la Dirección de Talento Humano. Me hicieron llamar a la universidad para contactar y ahí fui en llamada telefónica. Me avisaron que mis funciones habían sido cesadas. Entonces, no he tenido ningún documento que me diga que fui separado de la institución como tal. Bueno, ya retornamos la señal con Andrés Campaña Remache, él es director provincial de Pichincha y justamente le comento a Andrés, estamos ahora con José Daza, que es uno de los afectados tras el despido intempestivo que ha sufrido en la Universidad UTE, y uno de los argumentos que señalaba José es que, por ejemplo, no puede acceder a la seguridad social porque lastimosamente la universidad no ha cumplido con los pagos. Estábamos con Andrés conversando justamente de esa temática. Qué pena que Andrés se nos vaya de manera oportuna. Sabemos que la señal es en vivo y en directo y pues obviamente no podemos corregir estas circunstancias, es un grave problema. José, coméntenos también
Si no hubo acercamiento, si no hubo un acercamiento previo, si no se llegó a un acuerdo con las autoridades, ¿qué fue lo que sucedió? Ya está por acá Andrés. Andrés, no sé si es que me escuchó la pregunta que le había planteado. Sí. A ver, le comento. Bueno, Nosotros, le estaba informando que nosotros en el mes de febrero, el 18 de febrero, suscribimos dos acuerdos de pago vía administrativa. El uno a 24 meses, autorizado por la Dirección Provincial de Pichincha, por un valor de 3.193.000. El otro a 12 meses, autorizado por la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Áchilas, por un valor de 342.000. Y lastimosamente, esos acuerdos administrativos de pago fueron incumplidos. Una vez que nosotros reportamos esos acuerdos incumplidos, hemos procedido a iniciar la otra alternativa que tenemos, que es la vía penal, porque también recordemos que en este momento la vía coactiva está suspendida en vista de la emergencia sanitaria que nosotros estamos atravesando. Es por eso también que hemos optado por esta vía. Y claro, como este no es un tema político, ni un tema que va dirigido a ningún deudor en específico, hemos también procedido de forma similar con Canal 1. Canal 1, que también tiene una deuda significativa con la institución de $1.164.000. Y también estamos ya analizando otros informes de instituciones, empresas, incluso universidades que están en la misma circunstancia, pero que evidentemente tienen montos menores. O sea que la Universidad UTE es la que tiene el monto más alto. Y ahí un poco para detallar y aclarar, sobre todo Andrés, mucho se está comentando a través de redes sociales que este tema es un tema político. Esto sí sería importante que lo aclare y que lo diga así frontalmente, que este no es un tema político. Evidentemente, insisto, este no es un tema político, somos una institución autónoma y fundamentalmente hemos iniciado por la Universidad Tecnológica Ignocial, al igual que Canal 1, sobre todo porque la Universidad Tecnológica Ignocial, con su deuda de 7.238.907,14 centavos, es la deuda más importante que tenemos en el IES en la provincia de Pichincha. Andrés, le presento a José Daza, que está con nosotros en línea este preciso momento. Él es uno de los afectados del despido intempestivo de hace unos días. No sé si me aclara José. Él señala, como muchas otras personas que están siendo afectadas por este tema, que lastimosamente no pueden tener acceso ni a salud, ni al seguro de desempleo, ni a otros beneficios que el IES obviamente podría determinar en el caso de un despido intempestivo. ¿Qué hacer frente a eso, Andrés? ¿Qué hacer frente a aquello? ¿No solamente se queda en el tema de la denuncia frente a la Fiscalía o hay algunos otros procedimientos o mecanismos que el IES podrá exigir en este caso a las empresas deudoras? Como bien ustedes lo informan, cuando existe incumplimiento de las obligaciones patronales, por lo tanto, mora patronal, se despliega un sinnúmero de elementos, de preocupaciones que afectan directamente al trabajador. Y claro, por ejemplo, no se puede acceder a las prestaciones que tienen un carácter monetario. Estoy hablando de seguro de desempleo, de los fondos de reserva, fondo de cesantía, préstamos quirografarios, préstamos hipotecarios. En el caso de salud hay una situación especial. Nosotros brindamos el servicio de salud, estamos además conscientes del momento en el cual estamos atravesando como país y por lo tanto los servicios de salud no pueden ser suspendidos. Incluso, yéndonos más allá, nosotros en esta época de pandemia hemos estado atendiendo a pacientes que incluso en muchas ocasiones no son pacientes asegurados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, precisamente porque sabemos las circunstancias en las cuales nos encontramos como países y por eso es que nosotros hemos sumado nuestro hombro. Bueno, les comento amigos y amigas que estamos tratando justamente el tema de
acerca de la mora patronal, acerca de los despidos intempestivos y también acerca de la retención de los aportes. Nos acompañan José Daza, que es trabajador de la Universidad UTE, y Andrés Campaña, que es director provincial de Pichincha, del IES sobre todo. Hay algunos comentarios que tenemos en línea este preciso momento que yo los voy a dar lectura. De pronto tengamos alguna pregunta tanto para José como para Andrés. Verónica Orquera nos dice, por favor, deben pagar todo la UTE, nos han mandado de la universidad y no podemos cobrar seguros de desempleo. Si llegan a acuerdos de pago, igual no podemos hacer los cobros respectivos. ¿Es cierto esto, Andrés? Igual José me lo va a garantizar de esta manera. Uno no puede acceder a los servicios si es que se firma un convenio de pago, si es que este convenio de pago está en marcha. Para nosotros lo ideal es que no exista mora patronal, de tal forma que todas las prestaciones y servicios se mantengan con normalidad. En el momento que existe mora patronal, se despliega este sinnúmero de problemas que ya bien lo ha manifestado José y también los ciudadanos que están conectados en línea. Ahora bien, el acuerdo administrativo como tal es una forma, una alternativa de pago, pero que evidentemente no solventa el problema de fondo. Lo más recomendable en ese caso es acudir a un acuerdo de purga de mora, que ese sí garantiza que se siga pagando y que se siga brindando los servicios y prestaciones con normalidad. José, ¿cómo fue la situación al final de este tema de la salida? ¿Se llegó a algún acuerdo con el abogado o con las autoridades? ¿Tuvieron una reunión con los principales autoridades de la universidad? ¿Cómo fue esta situación del despido intempestivo? Realmente las autoridades no se ha tenido ningún acto, pues de lo que, al menos, por ejemplo, como le había comentado en mi caso, llamar para saber cuál era el problema. Entiendo que nadie ha tenido ninguna reunión, ningún acercamiento con nadie de la universidad, sino ha sido directamente con el abogado que la universidad nos puso a nosotros como para negociar en parte, como ellos lo llaman, el tema del despido. Pero en sí nadie ha tenido contacto ya con la universidad. Todo se maneja a través del abogado y es él quien está queriendo manejar el tema de una negociación vía mutuo acuerdo con para una finiquitación de la desvinculación de la universidad sin querer cumplir con lo que son los valores reales, que sería por el despido intempestivo. La figura ya no es entonces del despido intempestivo, entonces es del desahucio. Eso es lo que me trataba de explicar usted. Además que hay perdón, Eduardo, hay una cosa más. En el IES todavía no se nos ha desvinculado o se ha hecho ninguna notificación en el IES. Entonces, eso es un tema un poco preocupante porque yo me quiero afiliar voluntariamente, como le había comentado anteriormente, pero no me permite el sistema como tal realizar esta actividad. Entonces, no sabemos en qué nos puede perjudicar a nosotros el hecho de que no está hecha la desvinculación en la página del IES, no podemos acceder a una afiliación voluntaria. Eso puede repercutir tal vez como abandono de puesto de trabajo, tal vez. Justo está aquí Andrés Campaña para que un poco nos aclare. Si la universidad no le desvincula al empleado en este caso, a pesar de que haya llegado o no a un acuerdo, ¿qué sucede si de pronto José, como en el caso que nos está acompañando ahora, como otras personas que nos están escribiendo a través de la red, de pronto quieren acceder a la afiliación de carácter voluntario y no lo pueden hacer? ¿Qué es lo que pasa, Andrés? De pronto la universidad podría tomar otro tipo de medidas. ¿Qué sucede al respecto, Andrés? ¿O cómo se puede presionar de alguna forma para solucionar ese asunto? A ver si lo aclaras y lo aclaras también al resto de gente que nos está acompañando. Importante decirles que aquí hay dos instituciones involucradas. La primera es el Ministerio de Trabajo y la segunda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Nosotros no entramos a analizar la relación laboral, que eso es una competencia del Ministerio de Trabajo. Nosotros lo que analizamos es si los trabajadores o no están afiliados y si se está pagando con normalidad. Ahora bien, para nosotros es importante el aviso de salida, porque el aviso de salida es lo que marca el anuncio de que ha finalizado la relación laboral y por lo tanto el afiliado deja de tener esa relación con su patrono y por lo tanto de aportar a la institución. Ante la situación que ustedes me comentan, es realmente problemático porque significa que ante el IES siguen siendo afiliados y por lo tanto los valores siguen imputándose tanto al empleador como al afiliado. Ujú. Otra cuestión me parece que es súper importante, Andrés, y que a lo mejor yo no quiero ser juez y parte de esto, creo que por encima de todo está la ética que uno podría tener, pero ¿qué pasa si yo o cualquiera de las personas quiere pertenecer, quiere ingresar a otra institución del sector público y lastimosamente por esta deuda que tiene, que mantiene esta institución, el documento este que te emiten para que no tienes impedimento en una institución, para trabajar en una institución pública, te sale como negado? ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cómo puedes negociar en algo que de pronto ya no está en tus manos? Recuerden que la inhabilidad es para el empleador que no ha pagado las aportaciones a la seguridad social. En este caso, el empleado, el trabajador, no tendría ningún inconveniente en este tema específico. Uh-huh. José, ¿cuál es el sentir de sus compañeros? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está el ambiente de sus compañeros? ¿Han tenido algún tipo de reunión como para poder tomar alguna acción o alguna medida durante los días que vienen? Hemos conversado, mantenido conversaciones con algunos compañeros que estamos en la misma situación por justamente esto de que no tenemos la notificación formal por parte de la universidad en primer lugar. Segundo, el hecho, seguimos constando como activos, podría decirse de alguna forma, dentro de lo que es el IES. Y claro, o sea, al mantenernos nosotros en ese estado, sí nos genera la preocupación de que qué es lo que puede pasar con nosotros a futuro con el hecho de que no se nos notifica. Como les había mencionado, seguimos estando parte de la universidad sin ningún tipo de aviso de salida y más que todo el hecho de que no nos quieren cancelar, reconocer los valores que nos corresponden por despido intempestivo, eh, malestar, también preocupación, porque el dinero no es que tampoco ahorita nos esté alcanzando. Uh-huh. Entonces, eh, buscamos una solución nosotros, pero, pero también por parte de la universidad el abogado tarda mucho en responder, en algunos casos no ha rendido. Entonces, eso es lo que también nos tiene como en una especie de limbo, por llamarlo así. Uh-huh. Andrés, ya un poco para cerrar el programa. Ya se ha iniciado esta demanda frente a la Fiscalía. ¿Hay algún tipo de presión o cuál es el siguiente paso que viene? Yo recibí, creo que te transmití también, que teníamos una información respecto de que aparentemente se iba a cancelar el 50% de la deuda que mantiene la universidad con el IES. Y me supiste señalar, pues obviamente que de pronto no se tenía conocimiento o certeza de aquello. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Ya se hizo esta primera etapa de la demanda. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Ustedes como IES llegarán hasta la última instancia? ¿Qué es lo que sigue? Un poco para la tranquilidad de la gente. Al menos creo que es necesario tener la certeza de que contamos con el respaldo o que cuentan con el respaldo en este caso de la institución, que es la que vela por el dinero de los afiliados, ¿no? Para nosotros, como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo más importante es que se pague las obligaciones patronales. En ese sentido,
Insisto, hay dos vías. La primera, en cuanto a la vía penal, en este momento ya corresponde a la Fiscalía realizar las investigaciones pertinentes y verificar si existen los elementos de convicción a través de los cuales se verifique si existe el cometimiento de la retención ilegal de aportaciones a la seguridad social. De hecho, nosotros ya hemos sido notificados por la Fiscalía General del Estado sobre el requerimiento de cierta documentación adicional. De igual forma, la Fiscalía ya ha solicitado al rector que también él presente información complementaria. Ahora, en cuanto a la vía administrativa, en efecto, para nosotros lo fundamental, insisto una vez más, es que se dé el cumplimiento de las obligaciones patronales. Y en ese sentido tengo que dar una buena noticia. Luego de la denuncia que nosotros hemos presentado en la Fiscalía, se ha realizado el pago de alrededor de $600,000 por parte de la Universidad Tecnológica Quinocial. Es un buen paso y esperamos que próximamente se complete la totalidad de la deuda. Una vez que no se cumplió con el tema del convenio, el tema es que la universidad tiene que pagar la totalidad de lo que debe o igual se acoge nuevamente al tema del convenio. Una vez que se han incumplido los convenios, no puede volverse a suscribir un acuerdo administrativo de pago. Esa es una vía que ha quedado totalmente cerrada, lastimosamente, y a la universidad le corresponde pagar la totalidad de la deuda. Es decir, que tienen que pagar los 7 millones. Pero si es que hace el pago en pequeñas partes, ¿es aceptable o es que el IES tiene que cobrarle todos los 7 millones de manera inmediata? No, nosotros podemos recibir. Lo óptimo fuera que la institución nos pague los 7 millones. Sin embargo, como les he manifestado el día viernes, ya se ha recibido un primer pago que es para nosotros un paso importante. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a José también que ya se nos fue. Te agradezco muchísimo por aclarar estos temas y pues felicitar un poco la tarea y la labor que viene cumpliendo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el cobro de deudas por parte de los patronos, ¿no? Te agradezco muchísimo, Andrés, y pues por supuesto bienvenido a este espacio cuando sea necesario y cuando lo necesites comunicar alguna otra noticia de importancia. Andrés, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por haberme invitado a participar a través de Radio Amaru Online. También quiero agradecerte por tus palabras y yo resaltar que lo que estamos haciendo nosotros es cumpliendo con nuestro trabajo y nuestro compromiso. Muchísimas gracias, Andrés, y muchísimas gracias también a José. Yo solamente me quedo para dar lectura de algunos comentarios que nos hacen llegar a través de la red. Hay bastantes comentarios en realidad que se me va a hacer imposible leerlos, pero que son importantísimos leerlos. Como por ejemplo María Belén Proaño, mucha injusticia con los trabajadores, alguien debe intervenir y defender a los empleados que se han quedado sin trabajo en una situación tan dura, los aportes personales fueron descontados de sus salarios y ahora están desprotegidos, entre otros comentarios que por ejemplo bloquearon el acceso a los sistemas de la UTE sin ningún aviso, nunca informaron de forma correcta, simplemente desactivaron las plataformas, pues lastimosamente algunas empresas funcionan así y eso es terrible, ¿no? Lo que no me parece un poco comprensible es que a pesar de que la deuda tiene que ser cobrada en su totalidad, se acepten pagos pequeños o pagos mínimos. En este caso no sé hasta qué punto lo que le decía a Andrés, que no se entiende cuál es la lógica de una demanda si se va a recibir un pago por partes. De todos modos, queda dicho, queda señalado y pues en este programa tratamos de mostrar la otra cara de la verdad, ¿no? Y yo les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Esperamos el día miércoles tratar un tema también importante. De paso ya les invito. Vamos a hablar del transporte en la ciudad de Quito, un poco para topar también ese tema que no lo habíamos topado durante muchos programas, desde los 25 programas que hemos tenido, no lo habíamos topado, así que vamos a topar la realidad del transporte en la capital de los ecuatorianos respecto de justamente después de esta pandemia, ¿no? Cómo se ha ido rehabilitando el tema del transporte también en la ciudad. Yo les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Nos quedan muchísimos comentarios.
Y en ese sentido esperamos que Andrés tenga la capacidad también de ayudarnos a responderlos. Les agradezco muchísimo y nos vemos el próximo miércoles a partir de las 16:30 a través de Amaru Radio Online. Y no se olviden, a partir de las 18 horas viene Melodía de Mujer, un nuevo programa, una nueva propuesta que lo que hará es justamente presentar temas de variedad desde el lado femenino, como nos dice nuestra presentadora Verónica Nacevilla. Los esperamos hoy también a las 18 horas y por supuesto estén atentos de toda la programación de Amaru Radio Online. Muchísimas gracias por habernos acompañado.